En el último año acá en Argentina escuchamos hasta el cansancio la frase afuera, tal cosa, afuera. Y tiene que ver un poco con el achique o el ahorro en las cosas que no son útiles. Pero independientemente de tu ideología política, la verdad que hoy no estamos para hablar de política, sino que estamos para hablar de la eficiencia en los diseños. Y la eficiencia no viene de agregar más cosas, sino que viene de achicar inteligentemente. Y este principio normalmente lo tienen desde atletas de primer nivel hasta empresas multimillonarias, que lo que tratan de hacer es más con menos. Y en el caso de la construcción de una vivienda, este principio es fundamental para crear una vivienda de lujo sin estar pagando precios exorbitantes. Porque el peor error que cometen normalmente nuestros clientes es que nos piden cada vez más metros cuadrados o ya vienen con una idea preestablecida de necesitamos, no sé, 200 metros cuadrados. Porque, no sé, fueron haciendo sus cuentas o creen que por tener una casa más grande es que va a ser mejor. Y la verdad es que no se frenan a pensar realmente cuántos de esos 200 metros que quieren construir son útiles y cuántos son inútiles. Porque probablemente si uno empieza a pulir el diseño, empezás a sacar las cosas que son innecesarias y probablemente lo que están queriendo hacer se puede resolver en, no sé, 150 metros. Entonces tenemos 50 metros que ellos nos están pidiendo y nos forzamos a estar diseñando 200 metros que son innecesarios. Recuerdo que hace algunos años nos tocó hacer una vivienda y justamente pasó esta situación. Vinieron y nos pidieron una casa de 200 metros, que finalmente terminó siendo una casa de más o menos 250 metros. Ahora bien, el tema es que eran solo dos personas, no tenían hijos y la casa ni siquiera la iban a utilizar todo el año, sino de que era solamente pensando en los amigos que iban a invitar. Entonces tenían que tener un gran espacio de living, un gran comedor, una gran cocina y la casa solamente tenía dos habitaciones, porque tampoco querían que se queden ahí. Así que a nosotros en un momento nos pareció una locura hacer, no sé, un living demasiado grande. Y bueno, ellos decían de que pensaban de que 50 personas más o menos iban a venir. Fue como un trabajo que no nos dejó contentos en el sentido de que, o sea, pensábamos que podíamos optimizar mucho más el proyecto y sin embargo, ellos como clientes estaban pidiendo que sea grande. Entonces, un poco pensando en esa historia, quise hacer este video como para que los proyectos, o sea, pasen por una revisión en donde se pueda separar lo que es útil de lo que es inútil. Y vamos a ver tres principios por los cuales vamos a poder pasar la motosierra. El principio número uno es dejar de pensar en habitaciones como cosas independientes y pensar en los espacios como lugares flexibles. Una casa tradicional, ya de varios años, no sé, de los 70, de los 80, tenían como muy marcada cada una de las habitaciones. Tenías la habitación principal, tenías la habitación de los chicos, tenías la biblioteca, tenías el comedor, tenías la cocina, tenías la habitación de invitados. Todo por separado. Ah, y otra cosa, y tenías un pasillo. Entonces, todas las cosas tenían puertas y tenían paredes y ya con el nuevo milenio todo esto empezó a cambiar y empezaron a aglomerarse los espacios, haciendo, por ejemplo, espacios que son cocina, comedor y living en un solo espacio y eso hacía de que se reducían los espacios de circulación, evitando los pasillos, y por otro lado también se generaban espacios como muchos más amplios en los que favorecía para la iluminación y también para el contacto social. Si hoy estás pensando en tener, por ejemplo, una habitación de huéspedes, bueno, perfecto. Muchas veces esa habitación de huéspedes pasa a ser una biblioteca o pasa a ser un estudio de trabajo. Entonces, en algún momento del año, no solamente queda para cuando vengan los huéspedes y no tiene otra función, sino de que ese mismo espacio, a lo largo del año, puede tener una función y cuando viene una visita, esporádicamente o tal vez periódicamente, bueno, se deja de hacer esa actividad y pasa a ser la habitación de invitados.
Y la idea no es, o sea, achicar por achicar, sino es el que sea eficiente el diseño. Porque probablemente si solamente es una habitación de invitados, en este caso, muy probablemente, o sea, se esté utilizando muy poco tiempo. Y eso equivale a más calefacción o más refrigeración o la limpieza. Entonces, hay que pensar inteligentemente bien de qué espacios son los que se están necesitando para que podamos reducir al mínimo los espacios y que sean flexibles también. El principio número 2 tiene que ver un poco con qué espacios son los indispensables para que el retorno de la inversión sea monumental. Bueno, estos espacios tienen nombre y apellido. Por un lado, tenemos la cocina. La cocina tiene que ser un lugar cómodo, indistintamente de la cantidad de metros cuadrados que vaya a tener esa vivienda. Tiene que poder ser amplia, tiene que tener espacio de guardado, debe poder dar respuesta al tipo de vida que tiene el cliente, porque si no le gusta cocinar, tal vez no es necesario hacer una cocina tan grande, pero ahora, si es una persona que le gusta cocinar, bueno, hay que poner especial énfasis en diseñar algo cómodo. Por otro lado, tenemos el lugar de lavado. Muchas veces, y a nosotros nos ha pasado allá en el comienzo, con los primeros proyectos, que nos olvidamos el lugar del lavarropas. O sea, nos olvidábamos el lugar donde se iba a colgar la ropa o se iba a planchar la ropa. Entonces, tener este punto en mente es importantísimo para que no tener espacios que sean enormes y después no saber dónde poner algo en particular. Y por otro lado, en cada uno de esos ambientes es muy importante que tengamos en cuenta lugares de guardado, porque también nos ha pasado, allá lejos, hace muchos años, empezar con proyectos que solamente nos centrábamos en hacer las medidas mínimas o las medidas de lo que nos estaban pidiendo y no teníamos en cuenta el lugar de guardado. Entonces, ahora es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar, de que el lugar de guardado son metros cuadrados que, aunque no parece, cuentan en la cantidad de metros cuadrados generales, pero que son de mucho valor. Y por último tenemos el principio número 3, que muchas veces los proyectos los pensamos solamente en metros cuadrados, pero también hay que pensarlos en metros cúbicos, en espacio, en volumen tridimensional. Este es un gran secreto en la arquitectura y normalmente, no sé si te habrás dado cuenta, pero entrar a espacios de similares proporciones en planta, pero de diferente altura, hace que la percepción del espacio sea totalmente diferente. Entonces, invertir en tal vez elevar un poco más el techo o en vez de tener un espacio de unas determinadas medidas y ponerle una ventana chiquitita o pensar en que, por ejemplo, toda una pared sea un gran ventanal hacia el exterior, a lo mejor ese espacio que tiene a lo mejor medidas más pequeñas de las que nos estaban pidiendo, la sensación y la percepción de ese espacio cambia rotundamente. No es lo mismo tener un espacio de, no sé, 4x4, una habitación, y que el techo esté ahí como que te está apretando, que normalmente es lo que sucede en los departamentos, porque ya tienen las losas medidas de una determinada altura, a, por ejemplo, estar en un espacio que tiene 4x4 y en vez de tener, no sé, 2,50 m al techo, que tenga 4 metros también de altura y que los ventanales a su vez sean como mucho más altos. Eso te da una amplitud tanto de luz natural como de... te sentís como mucho más liberado. Y hay veces que invertir en estos centímetros más de altura o en unas carpinterías que sean más grandes es mucho más rentable que simplemente ampliar el espacio en planta. Entonces, bueno, esto de pasar la motosierra por un proyecto no quiere decir achicarlo, sino que es pensar inteligentemente cómo podemos optimizar ese espacio para que cada uno de los pesos que vayamos a invertir en la casa tengan la mayor rentabilidad. Y este cambio de mentalidad de pensar de que lo más grande es lo mejor a que sea más eficiente, cambia totalmente el tipo de proyecto y pasa a ser un proyecto excepcional. Y esta misma mentalidad de eficiencia es la que normalmente uno debería tener a la hora de ver los números de realmente cuánto me cuesta hacer la casa. Por eso te recomiendo que veas el video El costo oculto de construir tu casa que hice hace un tiempo.
Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Mi nombre es Antún, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.